Rajoy ha expuesto los incuestionables datos macroeconómicos que hablan de la mejoría de nuestras cuentas. Déficit controlado, se crea empleo, se recauda más dinero que antes, no se ha pedido el rescate, no se han tocado las pensiones, la hucha de la seguridad social. Pedro Sánchez, por su parte, ha acusado al presidente del Gobierno de vivir ajeno a la calle y de no conocer el alcance real de la crisis. El debate todavía continúa a esta hora, cuando son las 8:01, y se prevé que se alargue hasta bien entrada la noche. Mañana se retoma a primera hora de la mañana con el resto de grupos minoritarios. Y llegamos al donde el debate se presentaba descafeinado, ya que ambos líderes están en horas bajas. Pero la dureza de los intercambios dialécticos ha hecho que la Cámara Baja recupere por un día la emoción que ha perdido con el paso del tiempo. El quién corresponde a los líderes de PP y PSOE. Dos visiones antagónicas de ver España, pese al escoramiento claramente hacia la izquierda que el PP ha hecho en los últimos años con medidas socialdemócratas y subidas de impuestos. El uno dice que las becas caen, el otro que suben, el uno que con esta deuda se puede gobernar, el otro que es imposible, el uno que el paro baja, el otro que los contratos firmados son precarios. Ni un punto en común. La base del discurso de Rajoy radica en que la mejor política social que ha hecho estos años ha sido evitar el rescate del país. Por su parte, Sánchez niega la mayor. Sí hubo rescate a los bancos con el objetivo de salvar al soldado Rato, expresidente de Bankia. Analizaremos en los próximos minutos qué tipo de rescate sufrió España, si es que lo hubo. La última W, el porqué, a cargo del director Kiko Méndez Monasterio, editorial. Con un aliado muy débil enfrente, esta vez el presidente ha sido fiel a sí mismo, ha sido previsible. Nadie le puede reprochar que saque pecho por las cifras macroeconómicas, ese logro es enteramente suyo. Y si para mejorar esas cifras se ha arruinado la economía y hasta la esperanza de las clases medias, es algo que también habrá que atribuírselo en exclusiva al gobierno de Rajoy. Su discurso ha sido coherente con su gobierno, es decir, un discurso tecnocrático. Pero sucede que España está en la mayor encrucijada política desde hace décadas y no bastan los discursos de técnicos del Estado. Hacen falta políticos con nuevos proyectos para las nuevas circunstancias y si no están en el Parlamento, los españoles los buscarán fuera. Rajoy ha anunciado una serie de medidas de ayuda a las familias, una ley que facilita la dación en pago, cambio en la duración de la prescripción de las deudas y ayudas a familias monoparentales. Analizaremos con una economista la eficacia de estas medidas, al tiempo que hablaremos con un experto en comunicación no verbal para analizar las formas y tono tanto de Rajoy como de Sánchez. El Eurogrupo da luz verde a la prórroga 4 meses más del rescate a Grecia. Consideran que pese a que no se concreta mucho es suficiente y un punto de partida válido para la revisión del rescate. Grecia, por su parte, tiene que romper sus promesas electorales. Deberá mantener las privatizaciones y los recortes en el empleo público para optar a la ayuda. Los obispos españoles reciben positivamente las propuestas políticas del ideario de Vox. El partido presidido por Santiago Abascal se ha reunido en las últimas semanas con dirigentes episcopales a los que ha trasladado su proyecto político, sobre todo en lo referente a temas morales y sociales. De sobra es conocida la postura de esta formación en su defensa de la vida, del matrimonio natural y más asuntos en la línea con la doctrina de la Iglesia. En nuestra sección de hoy, Economía para principiantes, analizaremos lo que ha ocurrido con Bankia, su caída, su rescate, la salida a bolsa de la entidad, la estafa a los preferentistas, todo de una manera clara y didáctica. De los deportes, Carlos Garayo, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, quedan algo más de 40 minutitos para que el Barça debute en estos octavos de final en un partidazo, ¿eh? Partidazo, debuta el Barça, viene de perder contra el Málaga en el Nou Camp, a ver qué pasa. Y como le digo a Gonzalo, esta noche en los deportes vamos a estar muy pero que muy pendientes de este partidazo que se juega en Manchester y de otras noticias que vienen de la FIFA y del estado de Fernando Alonso. Enseguida lo contamos. Mariano Rajoy ha hecho balance esta mañana de los 3 años de legislatura que lleva el PP. Acompañado de una infinidad de datos, se ha mostrado satisfecho por lo realizado por su gobierno, ya que a su juicio se ha salido de la pesadilla y España goza nuevamente de prestigio internacional. Según el presidente del gobierno, la mejor política que ha podido hacer su ejecutivo ha sido evitar el rescate. Vámonos hasta el Congreso de los Diputados. Eurico Campano, hemos visto a un Rajoy triunfalista. ¿No es así? Muy buenas noches, cuéntanos.
Pues Gonzalo, Beatriz, buenas noches. Ha sido probablemente el discurso con tintes más socialdemócratas que hemos escuchado al presidente del Gobierno en los 3 años que lleva en Moncloa, con constantes guiños a las clases medias, de las que ha reconocido que la crisis dejó prácticamente destruidas, y con anuncios de medidas concretas y de planes como esa ley de la segunda oportunidad para familias y para autónomos, o cheques para familias, sobre todo con dependientes a cargo, o rebajas fiscales. Rajoy no ha ahorrado críticas para las políticas de anteriores gobiernos socialistas. Es la cantinela habitual a la herencia recibida, políticas de las que ha dicho, de haber seguido adelante, no se hubieran conducido a la ruina. Pero sobre todo Mariano Rajoy ha querido dejar claro, como idea fuerza o como idea estrella dentro de lo que ha sido el resumen de su ejecutoria en esta legislatura, lo que ha considerado la medida más social, que fue el evitar el rescate del Reino de España. Nos animaban a pedir el rescate, nos animaban, por no utilizar otra expresión. Pero no lo hicimos. Señorías, esa fue la gran decisión de la legislatura. Esa fue la gran medida de política social de esta legislatura. Evitar el rescate. Somos también, en lo negativo, un país que arrastra la cifra de una deuda millonaria y de una tasa de paro inaceptable, sin olvidar que a una buena parte de la población no le alcanza todavía el beneficio de la recuperación económica. Es que ustedes las congelaron y encima tenían una inflación por encima del 3%. Claro. Les anuncio que el Gobierno puede anticipar en este momento que en 2015 el crecimiento de la economía española alcanzará el 2,4, 4 décimas más de lo que se preveía hasta ahora. Señorías, yo también podría decir a los españoles, como hacen otros, yo podría decirlo, que el salario mínimo se duplica esta tarde, que las pensiones aumentarán un 10% mañana por la mañana, que todo el mundo tendrá una vivienda subvencionada pasado mañana, que cada recién nacido recibirá 1.000 euros y así hasta que me canse. Dicen con razón que hablar es gratis. Pero claro, si además de prometerlo pretendiera cumplir mi palabra, tardaríamos 6 meses, tal vez menos, en regresar a la ruina más descarnada. Rajoy, ya lo hemos escuchado, ha pronosticado que cuando termine la legislatura habrá creado nada menos que 1 millón de puestos de trabajo, pero se ha permitido ser más ambicioso y ha anunciado la creación para los próximos años de 3 millones de nuevos empleos. Gracias, Eurico. Enseguida volvemos contigo al Congreso de los Diputados. Este es el balance que ha hecho Rajoy. El presidente del Ejecutivo también ha tenido tiempo para anuncios y nuevas medidas, muchas de ellas de apoyo a las familias y para los que tienen más problemas económicos. Vamos a escuchar cómo las ha enumerado. Con estas previsiones estaremos claramente en condiciones de crear más de 500.000 empleos en este año 2015. Es decir, llegaremos al final de la legislatura con 1 millón de empleos creados durante 2014 y 2015. Pondremos en marcha una nueva tarifa reducida para los nuevos contratos indefinidos. Los primeros 500 euros del salario estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social. Ayudas para las familias numerosas o ayudas para las personas con ascendientes con discapacidad o ayudas para las personas con descendientes con discapacidad. Quiero extender estos cheques familiares a las familias monoparentales formadas por un progenitor y 2 hijos, que puedan contratar a un trabajador en caso de tener que dedicarse al cuidado de sus hijos menores de 7 años o familiares en situación de dependencia. Aprobaremos con carácter inmediato un Real Decreto Ley que les dará mayores facilidades para afrontar la dificultad. Las familias van a poder, a partir de ahora, lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos. Intentemos analizar estos anuncios someramente. Rajoy ha mejorado las previsiones económicas en cifras absolutamente optimistas. Es lo que han llevado al presidente a prometer 1 millón de empleos netos entre 2014 y 2015. Es decir, 500.000 nuevos solo este año si se mantiene el ritmo de crecimiento. Ley de segunda oportunidad, segundo anuncio. El objetivo es facilitar a las familias y particulares el pago de las deudas para evitar quedar lastrados personal y empresarialmente por haber contraído deudas excesivas en el pasado. Si las deudas han sido contraídas con la Seguridad Social o con Hacienda y se demuestra que no hay quiebra fraudulenta,
podrán renegociar el pago o incluso llegar a negociar, algo que se hará de manera judicial y con la ayuda de los bancos. Tercera medida, además Rajoy ampliará hasta ahora el cheque solo para familias numerosas, lo ampliará a las familias monoparentales, es decir, formadas por un progenitor y por 2 hijos o con un familiar dependiente. También habrá cheques para las familias numerosas con descendientes o ascendientes con discapacidad, a los que se les ofrece ayudas de 120 euros mensuales. El conjunto de beneficiados por este tipo de ayudas superará el 1.000.000 de personas. Más medidas. Bonificación para los autónomos con hijos menores de 7 años o personas dependientes a su cargo. Así podrán contratar a otro trabajador y tendrán así las mismas posibilidades que un trabajador por cuenta ajena. Y ya por último, ha anunciado la tarifa de reducción que establece que los primeros 500 euros del salario de un nuevo trabajador indefinido estarán exentos de pagar cotizaciones sociales. Para analizar el calado de estas medidas, la enjundia de todas ellas, nos acompaña Almudena Semur. Ella es coordinadora del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos visto a un Rajoy sacando pecho por lo hecho durante estos 3 años, su gobierno con datos de paro, de déficit, más recaudación, el crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Se ha salido del abismo, como dice el presidente? A ver, hemos salido técnicamente de la recesión y de la crisis y tenemos que estar contentos por ello, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos que estar contentos hasta que no consigamos reducir el número de parados que tiene nuestro país. Pero los datos que ha dado hoy el presidente del Gobierno son realmente ciertos. Tenemos un crecimiento, él ha dado un 2,4. Previsión de este año. Una sí. previsión para el 2015. Creo que ha sido prudente. Nosotros, por ejemplo, nuestra previsión es de un 2,5, sino más. Y ya hay instituciones que lo están elevando a un 2,7. Este crecimiento, pues, ¿qué ha sido? A base de los ajustes y de las reformas que lleva haciendo el Gobierno durante 3 años. ¿Qué nos va a beneficiar? La caída de los precios del petróleo, la depreciación del euro y la reforma fiscal, pues todo esto también va a ayudar a elevar las previsiones de crecimiento. Almudena, y analizando ya concretamente las medidas que ha anunciado Rajoy, ¿qué es la ley de segunda oportunidad? ¿Se facilita la dación en pago? Si no, no queda... A ver, a falta de leérmelo con más detenimiento, ¿no? La letra pequeña. La letra pequeña, porque lo he visto, yo he venido aquí directa. Pero bueno, es una ley que hay muchas familias que han quedado muy tocadas pues por el ajuste, han visto mermados sus ingresos. Y bueno, es una ley de segunda oportunidad que ya se venía hablando desde hace tiempo, bueno, pues para que todas estas familias puedan rehacer su vida, ¿no?, cotidiana. Y yo encuentro que es una buena medida. O sea, es decir, que se podría abrir la puerta a la dación en pago de las viviendas, ¿no? Tengo que leérmelo. Bien. No, queda claro, esperaremos a la letra pequeña y le volveremos a preguntar. Yo preguntar. de datos macroeconómicos, pero ya además letra pequeña... Vale. ¿Alguna medida más que ha presentado, por ejemplo, el presidente del Gobierno? Como, por ejemplo, ese cheque a las familias numerosas ya estaba en vigor, a las familias con hijos discapacitados, ahora la amplía a los monoparentales, con esos 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Esto es una manera de incentivar, entiendo yo, el consumo, la economía de estas familias que más necesitadas, ¿no? Sí, efectivamente, va a ayudar a estas familias necesitadas, se va a incentivar el consumo, pero es que el consumo ya, con nuestras últimas previsiones, curiosamente, está fluyendo el crédito y se está incrementando el consumo, que yo creo que es lo que la sociedad española todavía no se acaba de creer. Igual que cuando entramos en la crisis, nadie se creía que estamos en la crisis, ahora que hemos salido de la crisis, nadie se cree que estamos saliendo de la crisis. Claro. Pero, por ejemplo, en el año 2014, lo que ha tirado del crecimiento es la demanda interna, es decir, el consumo. Señora Semur, uno de los rifirrafes entre Rajoy y Sánchez que vamos a ver ahora en unos instantes ha versado sobre si España ha sido rescatada o no. ¿Usted qué cree? A ver, España lo que tuvo es una ayuda de asistencia financiera. Sí, a los bancos. Si hubiéramos sido rescatados nos hubieran impuesto una serie de condiciones y una serie de políticas de ajuste, pues quizá mucho más estrictas y que no las hubiera podido decidir el Gobierno. Es decir, que no. Fue ayudada financieramente, no fue rescatada. Pues... Y desde luego, la mejor política social que ha podido hacer este Gobierno es el ajuste que ha hecho durante estos 3 años. Lo veremos a largo plazo. Queda claro, lo veremos. Muchas a ver gracias. Si podemos contar con usted a partir de ahora para analizar todas estas medidas y los frutos de ellas. Señora Semur, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Tiempo de volver al Congreso. Hasta ahora hemos visto lo que ha dicho Rajoy, su análisis de la situación política en España, su balance de legislatura y sus promesas. Hoy era el debut también de Pedro Sánchez, quien ha acusado al jefe del Ejecutivo de no conocer la realidad que viven los españoles. El líder del PSOE ha mostrado un tono extrañamente duro. ¿No es así, Congreso de los Diputados, Eurico Campano?
Por la tarde llegaba el tiempo del líder de la oposición, Pedro Sánchez, y de las ya famosas contrarréplicas y rifirrafes. Pedro Sánchez ha construido un discurso con cierto sentido común en el fondo, aunque con plomo en las alas, porque a cada invectiva de Sánchez era evidente que Rajoy iba a responder con "y tú más", cada vez que Sánchez le ha recordado en su primera intervención los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y sobre todo el caso del extesorero Luis Bárcenas. Rajoy ha podido contestar: ¿cómo se atreve cuando usted tiene a dos expresidentes de la Junta de Andalucía imputados ante el Tribunal Supremo? Cada vez que Sánchez le ha recomendado a Rajoy que deje el plasma y pise la calle para comprobar que la recuperación económica está mucho más lejos de la realidad o de lo que pintan los propagandistas desde el Palacio de la Moncloa, Rajoy le ha respondido que cómo se atreve cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero dejó nada menos que 3.400.000 parados. Pero Sánchez sobre todo ha hecho especial hincapié en un capítulo que no era puramente económico, sino en lo que ha llamado regeneración democrática. Su regeneración democrática es aprobar un código penal en solitario. Su regeneración democrática es imponer un estatuto de Castilla-La Mancha hecho a medida de su interés electoral. Su regeneración democrática es poner al frente de la Radio Televisión Española a quien fue presidente de Telemadrid. Porque frente al rupturismo de unos y el inmovilismo de otros, yo reivindico en mi grupo parlamentario el reformismo constitucional. Su posición, señor Rajoy, es muy conocida, es su favorita, en esto como en otras muchas cosas: no hacer nada, no hacer nada. Otros proponen liquidar la Constitución. ¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad? No vuelva a hablar de empleo. El Partido Socialista en muchos años no puede volver a hablar de empleo, ni de temporalidad, porque había más temporales a finales del año 2011 que a finales del año 2014. Por resumir, Gonzalo, Beatriz, por abrochar ambas intervenciones, los dos han evidenciado a los ausentes el miedo que uno le tiene a Ciudadanos y el miedo que otro le tiene a Podemos. Rajoy con la construcción de ese discurso tan socialdemócrata que parecía un intento de adelantar por la izquierda al programa de Ciudadanos que presentaba hace unos días Luis Garicano. Pedro Sánchez, por su parte, cuando advertía, en clara referencia a Podemos, que el Partido Socialista debería constituir una especie de tercera vía entre los que ha llamado los inmovilistas, que no quieren que nada cambie, y los rupturistas, que quieren suprimir todo el trabajo que se hizo en la transición, la Constitución que ha definido como la culminación de la sangre y el sudor de muchas generaciones. Gracias, Eurico. Eduardo, ¿a qué achacas el tono agrio de Sánchez con Rajoy? Pues Beatriz, a que hoy ha comenzado la campaña electoral. Vamos a ver, los dos pertenecen a la misma nación, pero escuchándoles debatir parece que viven en naciones distintas. Rajoy habita en la Arcadia Feliz y Pedro Sánchez en un campamento de refugiados explotados por el sheriff de Nottingham. Esos son sus escenarios para debatir sobre el estado de la nación que les vota o no y que paga siempre los errores que ambos cometen. Un año más, el debate se convierte en el castizo "apártate que me tiznas", le dijo la sartén al cazo. Rajoy se parapeta aún en la herencia de Zapatero para justificar sus magros éxitos macroeconómicos y sus evidentes incumplimientos electorales. Y el aspirante heredero de Zapatero le jibariza los logros y los datos y le acusa de ser el druida de todos los males que padecen los españoles. El clímax lo alcanzan ambos cuando destapan el albañal de la corrupción con el infantil "y tú más", y se echan en cara la cuerda de presos, la lista de imputados y el índice de acusados. Mientras ellos debaten, la nación se debate en cómo llegar a fin de mes, llenar la despensa y pagar la luz. Ese es el verdadero estado de una nación a la que ellos solo se asoman en campaña electoral desde la ventanilla de un coche oficial. Muchas gracias, Eduardo. Tiempo ahora de analizar lo que no procede, digamos, de las palabras de los políticos, es decir, la comunicación no verbal, los gestos, lo que se han dejado de decir. Para ello contamos con Nahara Borao, que es experta en comunicación no verbal y coaching. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Nahara, vamos a ver, ¿cómo describiría la puesta en escena de Rajoy que acabamos de ver esta mañana leyendo su discurso, porque lo ha leído en su integridad, y exponiendo los datos? ¿Cómo lo calificaría? Efectivamente, eso es lo que iba a decir, que Rajoy es una persona que preferentemente encuentra la seguridad en el campo memorístico. Normalmente él tiende a dar discursos sobre una base que es leída. Que le da mucha seguridad, ¿no? Le da mucha seguridad y entonces él lo que hace es presentar datos y organizarlos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que emocionalmente su nivel baja. Tiene una voz mucho más monótona, ¿vale? Y los gestos son mucho más reducidos que en el caso, por ejemplo, de Pedro.
Con lo cual, en este caso, se puede llegar incluso a aburrir, ¿no? Voz monótona, sin todo datos, todo muy bien ordenadito. En realidad depende también de cómo le escuchemos. Hay personas que necesitan escuchar datos antes que conectar con la emoción, pero a nivel de comunicación no verbal es más fácil mover o movilizar si hacemos un determinado nivel de movimientos. Nada, por la tarde, rifirrafe entre Pedro Sánchez y Rajoy. ¿Cómo ha visto a cada uno? ¿Mienten, dicen la verdad? ¿Uno comunica mejor que el otro? Pues a ver, yo diría que lo que ha hecho Rajoy es centrarse en él mismo, lo que él quiere decir y en su discurso, y la puesta en escena de Pedro Sánchez ha sido mucho más intimidadora y atacante. Ha entrado directamente al ataque, ha tenido gestos de cólera permanentemente y movimientos de dedo de atacar. Es decir, que Pedro Sánchez más espontáneo que Rajoy. ¿O también está todo preparado? Yo creo que hay una parte que se ha preparado, pero él ha conectado emocionalmente mucho más. De hecho, si veis los movimientos de todo su cuerpo, son más numerosos que los que hace Rajoy. Y para ir acabando, los aplausos de más de un minuto que hemos llegado a escuchar de las bancadas, tanto socialista como popular, a sus líderes, ¿son pactados, son espontáneos? ¿Verdaderamente sienten ese fervor hacia sus líderes? Yo creo que sobre todo deben ir en el sentido de apoyar al grupo al que quieren movilizar. O sea, el sentido del orgullo de pertenencia a un grupo hace que las personas también se movilicen mediante los aplausos. Pues nada, Bora, experta en comunicación no verbal y en coaching, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Nos ha quedado muy clara esa parte que no vemos en la dialéctica de los oradores y que nos ha quedado muy clara. Gracias. Gracias. Más asuntos, Beatriz. Tiempo ya de conocer la opinión de los ciudadanos sobre la disputa Rajoy-Sánchez. Como saben, en paralelo al debate en el Congreso se ha producido otro en las redes sociales. ¿Qué han dicho en Twitter? María Durán, muy buenas noches. Buenas noches. Pues sí, ese rifirrafe entre Rajoy y Sánchez se trasladaba a las redes sociales y es que muchos le reprochaban al líder del Partido Socialista que acusase al Partido Popular de cosas que su propio partido también ha hecho. Por ejemplo, decía un internauta: la verdad es que subir a criticar a cualquier gobierno después de haber estado de diputado con Zapatero es un papelón. Otro decía: vergonzoso, Pedro Sánchez habla de Bárcenas, expulsado, mientras Chávez, imputado, le aplaude desde su escaño. También se referían a ese último intercambio de acusaciones entre el presidente y Sánchez y decían: Rajoy ha demostrado hoy frente a Sánchez que en el ámbito parlamentario la veteranía es mucho más que un grado. Los periodistas, por supuesto, también se han pronunciado en relación a este intercambio entre ellos. Fernando Garea del País decía: Rajoy durísimo en la respuesta a la durísima réplica de Sánchez, que ha cometido el error de principiante de leer su segunda intervención, algo que también le han recriminado muchísimo. Mientras que Vicente Vallés de Antena 3 decía: de los creadores de váyase, señor González, nueva frase para la historia. No vuelva usted aquí a decir nada, ha sido patético. Y es que esta forma de terminar de Mariano Rajoy ha suscitado también muchísimas polémicas. Hoy martes, tiempo de nuestra sección Economía para principiantes con Borja Jiménez. Borja, hoy vamos a hablar de Bankia, una entidad que protagoniza las portadas de los diarios económicos desde hace 7 años por 3 motivos fundamentales. Las preferentes, por un lado, su nacionalización y su salida a bolsa. Vamos a intentar sintetizar, explicar claramente a todos los espectadores todo esto. Bueno, todo empieza en el año 2008, cuando estalla la crisis. Los grandes bancos europeos y norteamericanos empiezan a ser nacionalizados por distintos motivos. Un entorno de caídas históricas en las bolsas, las hipotecas subprime y en nuestro país por el boom del ladrillo. La única salida que queda, ampliaciones de capital, pero las cajas de ahorros, al no tener acciones, no podían hacerlo. Con el Partido Socialista en el poder, se elude seguir la senda que marca Europa, de modo que venden participaciones preferentes y no lo hacen a inversores institucionales, sino a pequeños clientes. ¿Y qué son exactamente las preferentes? Pues hablando en plata, no son más que emisiones de deuda sin plazo, cuya rentabilidad iba en función de los resultados. Si iban bien los que habían comprado preferentes, no cobraban, sino la rentabilidad obtenida se caía hasta el 0%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, una señora había comprado una participación preferente y los resultados del banco eran buenos, cobraba una buena rentabilidad, pero si por el contrario los resultados empresariales de la entidad eran malos, la señora se quedaba sin absolutamente nada. El truco, claro, es que estos bonos se vendieron ocultando los riesgos reales, que eran muchos. Es más, los comerciales decían que las rentabilidades eran de plazo fijo, es decir, que estas cajas de ahorros lograron dinero para financiarse con las inversiones que hicieron los ciudadanos y personas mayores que compraron preferentes en vez de pedírselo a grandes instituciones que, claro, no iban a comprarlo. Es decir, que engañaron completamente a la gente.
Borja, ¿y ahí qué papel juega, por ejemplo, pues en este caso, Bankia? Pues Caja Madrid, que ahora es Bankia, colocó nada más y nada menos que 3.000 millones de euros, de los que un porcentaje muy grande fue a parar a pequeños inversores. Y ya vendido todo, la crisis golpea con dureza en España. Las entidades se hunden y los preferentistas se quedan sin su dinero. Un dinero que, por cierto, muchos todavía no han visto. Y después de todo esto, salen a bolsa y también hay lío. La entidad, controlada hoy en un 62% por el Estado, da el salto al parque en julio de 2011 y según un informe pericial y según el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la salida a bolsa de Bankia tuvo al menos 5 engaños. 5 engaños que han provocado un posible fraude de más de 3.000 millones de euros y que tuviera que ser rescatada por el Estado con dinero público por un importe de unos 23.500 millones de euros. Con la salida a bolsa, 350.000 pequeños inversores, un grupo de grandes empresas del IBEX 35 y clientes de la entidad, compraron acciones a un precio más elevado del real. La mayoría de ellos perdieron todo o gran parte de lo invertido y ahora, claro, han demandado a la entidad. Entonces, ¿cuánto debe Bankia por las multas y quién lo va a pagar, sobre todo? Bueno, a la espera de más demandas por la salida a bolsa, las pérdidas que podría tener que asumir Bankia se estiman en unos 600 millones de euros. Pero ¿esto quién lo paga? Pues Bankia, como hemos dicho antes, está participada en un 62% por el Estado, por lo que podemos entender que hay dos Bankias, una la participada por el Estado, BCA, y otra la entidad privada, Bankia. Lo que está claro es que aunque aún no se sabe con certeza la parte participada por el Estado, tendrá que poner algo. Al fin y al cabo es su mayor accionista. Ahora, ese algo que tendrá que salir de las arcas del Estado pueden salir de dos huchas, la de Hacienda, a la que se opone, claro, Montoro, o a la de Economía, a la que se opone de Guindos. Según muchos expertos, lo más probable es que ambas partes terminen aportando, por lo que, una vez más, una mala práctica de Bankia va a repercutir en nuestros bolsillos. Quedan 2 minutos para las 8:30 y quedan 17 minutos, ni más ni menos, para que el Barça debute en los octavos de final de la Champions League en un partido que no es nada fácil y que Carlos Garayo, a quien lo vamos a saludar ya, el Barça desde luego tiene un hueso duro de roer en Manchester y después de haber venido de perder con Málaga. Partido difícil, a ver cómo lo afrontan y a ver cómo llegan de moral. Pues como dice Gonzalo, y como no podía ser de otra manera, vamos a estar muy pendientes del partido de Champions entre el Manchester City y el Fútbol Club Barcelona. En apenas unos 10 minutos ambos equipos saltarán al campo para disputar la ida de los octavos de final de la máxima competición europea. El Barça llega al choque tras tropezar ante el Málaga este fin de semana en el Camp Nou. El City, por su parte, llega pletórico tras golear al Newcastle por 5-0, aunque para Luis Enrique no hay ningún favorito. Este tipo de eliminatorias ante dos rivales que aspiramos a conquistar el título, creo que parte sin favoritismos y además creo que se deben demostrar en el campo. Y sin duda, una de las noticias del día está en el Mundial de Qatar 2022. La FIFA ha propuesto que el Mundial de este país se dispute en los meses de noviembre y diciembre. Se trata de un cambio nunca visto hasta ahora que podría crear numerosas molestias en el mundo del fútbol. De confirmarse las nuevas fechas, tendrán que cambiarse los calendarios de las principales ligas europeas, así como el de la Liga de Campeones. Esta propuesta del máximo organismo del fútbol ha generado una gran polémica. Por un lado, cuenta con el apoyo de la UEFA, que no ve ningún problema en llevar a cabo dichos cambios. Por otro lado, desde la Premier han llegado fuertes críticas y aseguran que se trata de una decisión decepcionante e incorrecta. Si quieren saber qué repercusión ha tenido esta noticia en España, no se pierdan esta noche Punto Pelota, porque un agente FIFA les va a contar todo sobre este caso. Y continúa el misterio.